Bueno, pues buenas tardes a la mayoría, buenas noches para mí, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Antes que nada, pues darles la bienvenida a nuestro segundo módulo, agradecerles también por su confianza. Esperemos ustedes y todos estén disfrutando este diplomado. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, uno de los puntos más importantes donde generalmente también los nutricionistas o los profesionales de la salud, del ejercicio y del deporte, de pronto cuando tienden a sumergirse en este tema, pues empiezan a brotar un montón de dudas, debido a que es muy amplio, es muy complejo. La idea es hacer un análisis muy profundo del mismo y bueno, vamos a hablar sobre específicamente composición corporal. A partir de este momento, nosotros estamos ya abordando el tercer dominio dentro de la evaluación del estado nutricional, que precisamente es la utilización de los datos antropométricos en nuestra praxis pues, profesional como tal. Y bueno, en ese tenor específicamente hemos dedicado este apartado a las diferentes metodologías que existen para el análisis de la composición corporal. Vamos a cuestionar también su precisión, su utilización y al final del día, pues bueno, daremos algunos también de los elementos que creemos nosotros prácticos para que ustedes lleven a cabo pues en el día a día, ¿no? En su expertise como nutricionistas o como profesionales, lo hemos platicado ya, del ejercicio o del deporte. Y bueno, en primera instancia, una de las primeras láminas que hemos planteado para esta clase es hablar sobre un concepto muy utilizado, un área de estudio en múltiples ciencias, como lo es la antropometría, como su nombre lo dice, antroposmetren, es decir, la medición del hombre, es decir, analizar las dimensiones físicas de una persona en un momento, al momento de ser evaluado, analizar las similitudes, las diferencias, y bueno, pues su implicación es grandísima, ¿no? Dentro incluso de la robótica, los videojuegos, la biomecánica, la ergonomía. De hecho, la antropometría por primera vez se utilizó en la historia en el siglo XVII por Sigmund Johann Elschot con un fin ergonómico como tal. Quizás la silla en donde tú en este momento estés sentada, pues tiene ciertas dimensiones, la cama en donde te acuestas, el escritorio en donde trabajas. De ahí es donde inició la antropometría, la aplicación, por supuesto, en la industria textil, en múltiples ámbitos y por supuesto en el campo de la salud, que es el que nos interesa, pues no ha sido la excepción. Entonces, repito, es una área del conocimiento con una aplicación diversa en múltiples ciencias. Por otra parte está el concepto de la simiantropometría. Aquí se le agrega la palabra previa del kinein o sinein, que quiere decir movimiento, antropos, hombre, metren. Por lo tanto, la medición del hombre en movimiento. Y no es que nosotros midamos a alguien al momento de moverse, que eso es posible desde un aspecto más puramente biomecánico, sino que lo que hacemos es poder interrelacionar, como su definición lo dice, la estructura humana y la función corporal, tal como lo veremos en el siguiente video, ¿no? De pronto analizar la estructura ósea, en este caso, la estructura muscular, y cómo ambas se pueden, decíamos ya, interrelacionar. Poco tiempo después de esta definición muy conocida, repito, interrelación entre estructura y función, en 1988 el profesor William Ross definió la cinantropometría, fíjate, como la ciencia que estudia el tamaño en primera instancia, como este incluso tiene una influencia hoy en día gigantesca sobre el rendimiento, la forma, de ahí deriva el fenotipo, de lo cual hablaremos en posteriores sesiones, la proporción, la composición, tema del cual abarcaremos el día de hoy, y la maduración. Todo esto con un objetivo de entender o tener un mejor conocimiento de cómo, como nosotros seres humanos, vamos o podemos cambiar todos estos 5 elementos con base al crecimiento, al desarrollo, al envejecimiento, a la actividad física y por supuesto incluso al estado nutricional, que es una condición totalmente dinámica. Entonces, como ven, pues la cineantropometría va
mucho, pero mucho más allá respecto a la antropometría. Y bueno, nosotros en este diplomado nos estaremos metiendo en algunas de sus partes con un interés especial, al día de hoy, repito, en la composición corporal. En ese sentido, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la composición corporal? Pudiéramos definir que teóricamente esto es la cuantificación de los principales componentes que nos dan estructura a nosotros como individuos, como seres humanos. Es decir, la cuantificación principalmente o lo más conocido pudiera ser el músculo, el hueso, la adiposidad, la grasa, como elementos principales, ¿no? El estudio propiamente dicho de la composición corporal se define mediante tres áreas que están entrelazadas y que estaremos viendo el día de hoy. La primera área es en relación a las reglas y modelos que existen para el análisis de la composición corporal. Después hablaremos sobre la metodología que existe para este análisis y finalmente hablaremos de qué tan válida es la metodología de la cual ya hemos hablado para este análisis de la composición corporal. En primera instancia, bueno, las reglas y los modelos de la composición corporal se basan principalmente en lo que Wan en 1992 con sus colaboradores definió. Fíjense, un esquema en donde se define la composición corporal a través de 5 niveles. En el nivel 1 y 2 se encuentra el nivel atómico y molecular. Ambos niveles son de origen químico. En el nivel número 1, en el nivel atómico, sería, por ejemplo, la cuantificación de átomos, como lo puede ser el hidrógeno, el carbono, el oxígeno. Incluso existe una metodología que trabaja bajo ese nivel, ya la conocerán. A nivel molecular, estaría el análisis del agua, de los lípidos, de las proteínas. Y generalmente, de manera más tradicional, más común, nosotros nos basamos en el análisis anatómico, ¿verdad? En donde en un nivel 3 ya se puede evaluar la cuestión celular, como la masa, los líquidos extracelulares, al igual que los sólidos. En un nivel 4, los tejidos y sistemas, probablemente ya estemos un poco más relacionados con esto, el músculo estriado, el tejido adiposo, el hueso, la sangre. Finalmente, en un nivel 5, pudiéramos hablar del análisis de la totalidad, es decir, del cuerpo completo. Tengan muy clara esta diapositiva porque al final de esta sesión vamos a volver y vamos a regresar a ella. Vean. La segunda área entrelazada es la metodología existente para el análisis de la composición corporal. Hay múltiples metodologías y cada una de estas va a depender de las relaciones estables existentes entre sujetos y entre los mismos componentes. Y finalmente hablaremos de la validación de la composición corporal. Vean, Martin y Barbara Drinkwater, en 1991, sugirieron 3 niveles para la validación de la composición corporal. A grosso modo, bueno, ellos nos hablan sobre un nivel directo. ¿Cuál sería la manera en la cual nosotros de manera más directa pudiéramos analizar nuestra propia composición corporal? Probablemente a algunos de ustedes ya se les estén ocurriendo algunos chispazos, algunas ideas, pero pues bueno, la considerada directa, la metodología gold estándar sería la disección cadavérica, es decir, de pronto abrirlos, algunos de ustedes, tasajearlos, ¿verdad? Separar los diferentes tejidos y bueno, pesarlos por aislado y después conocer de una manera o lo más precisamente posible esa composición corporal. Obviamente, la gran limitación de esta metodología es que es un método in vitro, ¿verdad? No lo podemos hacer en personas vivas y bueno, pues de ahí la reproducibilidad de esta metodología pues, se vuelve sumamente inaccesible. En un nivel 2, ellos sugirieron el nivel indirecto, es decir, todas estas que están aquí, como la hidrodensitometría, la cual conoceremos, el TAC, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, el DEXA, todos estos métodos son indirectos. ¿Qué quiere decir? Es decir, que estos métodos previamente han sido validados a través de la disección cadavérica. Y finalmente viene en un nivel 3 las metodologías que son doblemente indirectas. En ese sentido, ahí se agrupa tanto la antropometría como la plestismografía por desplazamiento de aire
o el análisis por conductibilidad eléctrica corporal, el VIA, ¿verdad? Su acrónimo, pues en inglés. En ese sentido, pues pueden ser metodologías que no necesariamente están validadas con disección cadavérica, sino con algunos de estos métodos que a su vez son indirectos y que a su vez esos indirectos han sido sí validados con disección cadavérica. Bueno, el estudio de cadáveres, decíamos, es la única manera de determinar la composición de un individuo de forma absoluta, debido a que todos los tipos de tejidos corporales pueden ser cuantificados, se pueden medir. Sin embargo, también la disección cadavérica tiene muchas limitaciones, ya hablaremos también de ellas. Uno de los estudios más importantes, de los estudios top 3, y quizás el top 1 que se ha hecho en este tema, fue conducido por Alan Martin y Barbara Drinkwater también. Este estudio fue publicado en la ciudad de Bruselas en el año de 1984, en el cual, pues bueno, se trabajaron con cadáveres que estaban entre los 55 hacia los 94 años, es decir, cadáveres de sujetos que ya tienen una avanzada edad. De todos esos cadáveres, de esos 25 con los que trabajaron, pues había tanto hombres como mujeres, 12 estaban embalsamados, es decir, en un proceso cuidado a través de formol para que esos tejidos no se degeneraran, y 13 no, ¿vale? 13 eran, digamos, de alguna forma cadáveres más frescos. La muestra sí es homogénea, prácticamente mitad hombres, mitad mujeres. Un estudio muy exhaustivo. Fíjense de qué trata. El día 1, los profesores Martin, Alan Martin y Barbara Drinkwater, y también Clarice, por supuesto, colgaron prácticamente a todos estos 25 cadáveres en un salón, ¿vale? Y lo que empezaron a hacer fue a marcarlos, hacer un marcaje de diferentes sitios para la medición de, digamos, sitios antropométricos, desde pliegues cutáneos, perímetros, diámetros, etcétera. Una vez que hicieron ese marcaje, procedieron a medirlos. Como están viendo en las fotografías, por ejemplo, aquí está el profesor Alan Martin, precisamente haciendo la medición del perímetro a 1 centímetro del glúteo, ¿verdad? Que también es una de las variables antropométricas del perfil completo hoy en día del protocolo ISAC. Y bueno, después de hacer las mediciones a estos 25 cadáveres, 42 variables fueron las que se les midieron, los llevaron a hacer hidrodensitometría, es decir, un pesaje bajo el agua con la finalidad de determinar qué tan densos era la densidad corporal. Ya esto lo entenderán un poquito más adelante. Después de hacer este proceso, continuaron con la disección cadavérica. Por supuesto, la primera masa que se consideró fue la masa piel, como están viendo en estas fotografías. Después de retirar la masa piel, por supuesto que vino la masa adiposa, no solo es masa grasa, sino la gran diferencia de la masa adiposa es que están ahí los fosfolípidos que componen también a esta masa grasa, y bueno, pues tiende a ser un poco más. Ahí están viendo estas fotografías del estudio original realizado por estos grandes autores. Después de retirar la masa grasa, incluso hicieron mediciones de perímetros corregidos. ¿Eso qué quiere decir? Puesto que ellos ya habían retirado la masa grasa, decidieron hacer mediciones de diferentes perímetros a lo largo y ancho del cuerpo para ver esa corrección o esa diferencia de con la masa piel y la masa grasa y sin la masa piel y la masa grasa para ver específicamente o analizar la densidad del tejido muscular. Posterior a ello, pues hicieron también la disección de la masa muscular como tal. Y bueno, lo último que también se analizó fue la masa esquelética, ¿verdad? La masa ósea como tal. Ahí, repito, están viendo estas imágenes del estudio original realizado por la autora Clarice, Alan Martin y Barbara Drinkwater. Y una vez que hicieron esto, bueno, lo aislaron, esos diferentes tejidos, en varios botes, y pesaron cada tejido por separado. Y con ello, bueno, en ese entonces, imagínense, no había Excel, se pusieron a hacer un análisis también de regresión, crearon desviaciones Z, crearon un modelo de análisis muy importante de la composición corporal, del cual ya hablaremos. La antropometría, de manera tradicional, es una metodología doblemente indirecta de análisis de la composición corporal.
¿Por qué? Porque hasta este estudio nunca había sido validada a partir de disección cadavérica. Y esto únicamente lo contemplan muy pocos estudios y muy pocos modelos, como el que hablaremos al final de esta sesión, al final de esta clase. Bueno, ya platicábamos que el estudio de cadáveres era la mejor forma de poder cuantificar los diferentes tejidos del cuerpo humano, pero estos estudios tenían limitaciones. Por ejemplo, no podemos realizarlos en personas vivas, ya lo decíamos, por ende la reproducibilidad es complicada. Hay pocos sujetos en los estudios y solo de esos estudios hay como tal serios hasta el momento. Uno de ellos es este que acabo de presentar. Sin embargo, de esos dos estudios, y en conjunto con el que acabo de presentar, pues ya vieron que los sujetos tienen una edad avanzada al momento de la muerte, por encima de los 55 años de edad. Eso hacía que el porcentaje de grasa corporal también fuera elevado por un promedio aproximado del 28%. Ya sabemos que los tejidos después de la muerte tienden a degenerarse, eso también es importante. Obviamente no hay datos en niños, adultos, jóvenes y mucho menos atletas, ¿verdad? Que son los que nos interesan. Y bueno, a pesar de todas estas limitaciones, todos los otros métodos de valoración de la composición corporal son comparados con los estudios en cadáveres. Eso hay que tenerlo bien claro. En ese sentido, bueno, a partir de este momento hablaremos sobre metodologías doblemente indirectas. Aquí tenemos a la resonancia magnética, una metodología que funciona por imagen. ¿Cómo es el funcionamiento? Voy a explicarlo de una manera más sencilla con el siguiente video. Nosotros los seres humanos tenemos a lo largo y ancho de todo nuestro organismo átomos de hidrógeno. Este equipo lo que genera y lo que crea son campos como tal de resonancia magnética que están cuantificando la cantidad de átomos de hidrógeno que tenemos. Y con ello, una vez que los capturan, es capaz este equipo de generar imágenes. Es prácticamente el funcionamiento. La resonancia magnética es un proceso también bastante costoso, de ahí también que esta sea una de sus máximas pues, limitaciones. Sin embargo, dentro de sus áreas de oportunidad, vean las imágenes tan precisas que nos da, incluso de manera tridimensional. Podemos analizar irrigación a nivel circulatorio, podemos hacer angioresonancias, podemos tener cortes en tercera dimensión, sagital, transversal, podemos verlo prácticamente todo. Una también de sus grandes limitaciones es el costo, accesibilidad. Porque, por ejemplo, si tú alguna vez te has hecho una resonancia muy clásica en alguna lesión que hayas tenido, la clásica resonancia de rodilla, estamos hablando más o menos de un costo de entre 250 a $300. Pero si, por ejemplo, nosotros queremos una resonancia de cuerpo completo, pues eso puede ir alrededor hasta de los $500 o más. Y por ende, la reproducibilidad de esto es bastante complejo. No le vamos a decir a nuestros deportistas, a ver, este próximo fin de semana vete a hacer una resonancia y a los 15 días también, ¿no? Sería un método que para monitorear sería bastante complejo, bastante complicado. Sin embargo, como ven, pues todo lo que nos pueda arrojar es sumamente importante. Aquí repito, la metodología de análisis es por imagenología. Otro también importante y relevante es el TAC, la tomografía axial computarizada. Al igual que el anterior, ¿sale? Y es el equipo que ponía la fotografía es muy moderno. Los más clásicos son como estos, los TACs más clásicos. Funciona con rayos X. El otro decíamos que funciona generando campos magnéticos. Esto es radiación, ¿vale? Y eso, precisamente, es una de sus máximas limitaciones. La exposición a la radiación no es leve, sino que va de moderada hacia alta. Y por ende, pues no puede ser una metodología que tenga un grado de reproducibilidad o de monitoreo muy alto, ¿sale? Estamos poniendo también en riesgo nuestra salud si lo hacemos de manera muy periódica o constante, propiamente dicho. Y en ese sentido, pues bueno, es ahí en donde decae su utilización. Además de sus altos costos, pues bueno, no sería una metodología ideal. Sin embargo, nos permite conocer, pues de manera general y a través de imágenes muy precisas, también la composición corporal. Eso también hay que decirlo.
La tercera metodología, bueno, que nombramos acá, es el DEXA, la absorciometría de rayos X, o absorciometría dual de rayos X, o absorciometría de doble fotón, también se le conoce. DEXA. De este, bueno, ese es el que tenemos en nuestra cochera. Brincos diera, ¿verdad? Esto, a diferencia de las dos anteriores, ya no es una metodología que nos analiza la composición corporal por imagenología, sino que lo hace a través de densidad, específicamente densidad mineral ósea. Bueno, ¿en qué consiste? Ustedes están viendo, de hecho, en esta imagen, una especie de rodillo, que es el que estoy señalando. Nosotros nos acostamos en esta cama. Debajo de esa cama hay otro rodillo exactamente igual a este, y lo que está haciendo es mandando una descarga de rayos X, leve, a una leve radiación. De hecho, la radiación que puede llegar a emitir un DEXA es muy similar a la radiación de un celular. Entonces, es ahí que su reproducibilidad es mucho mayor, por ejemplo, respecto al TAC, que también utiliza radiación, pero que esa radiación es muy elevada. Esta no. Vean cómo a través de esa absorciometría dual de rayos X puede escanear, prácticamente escanear todo el cuerpo. Recuerden que nuestros huesos están conformados por material mineral óseo, y eso es lo que el DEXA como tal cuantifica. A partir de ahí, estima, por ejemplo, la grasa visceral, puede estimar la densidad mineral del hueso, no solo de manera general, sino por zonas. Y bueno, ese es un indicador muy importante, incluso para los atletas de alto nivel, que periódicamente el análisis de la densidad mineral ósea es fundamental, incluso está relacionada con el tema tanto de salud, así como con el tema de rendimiento. Entonces, para el análisis de la composición corporal, quisiera dejar muy claro que el DEXA hoy en día es la metodología gold estándar, debido a que la disección cadavérica cada vez es más complicada, cada vez también en la ciencia o a la ciencia se donan menos cadáveres. Hoy el DEXA es lo que está sobre todo. Si tú el día de mañana quisieras, por ejemplo, diseñar o crear una báscula, un monitor que pueda analizar la composición corporal, pues tú tendrías que validarla, esa metodología, para sacarla al mercado. Y no la vas a poder validar con disección de cadáveres, sería sumamente complejo. Pero la manera tradicional, cuando hacen algo de tecnología para análisis de la composición corporal, es validarlo, sí, contra el DEXA. Aún así, bueno, con todas esas ventajas, pues hay que hablar también claramente de las limitaciones. Y las limitaciones es el costo. Por ejemplo, este equipo es el que tienen aquí en España en el Complejo Superior de Deportes, en Madrid, que es con el que trabajan los atletas de alto nivel. Y hace 10 años, pues bueno, se hablaba de este equipo alrededor de los 70,000 euros. Pero hoy en día, en lugar de bajar, sus costos han subido, incluso alrededor de los 100,000 euros aproximadamente, para que tengan una idea. Y de ahí, bueno, puede haber hasta 200,000 euros. Hay DEXAs ya para ratas, DEXAs más cortos, DEXAs para mano, para el pie, DEXAs para bebés, DEXAs para basquetbolistas, que son mucho más largos. Entonces, hay un montón ya de variantes, y por supuesto que es una excelente metodología, pero el tema es que no lo tenemos ahí. Es difícil también de reproducir. Y bueno, está que a mí en lo personal me encanta. Esto se llama hidrodensitometría. También tiene el nombre de peso bajo el agua o pesaje hidroestático, como también se le puede llegar a conocer. Al igual que el DEXA, este es una metodología que analiza la densidad del cuerpo. La vez pasada, o el DEXA anteriormente, analizaba la densidad mineral ósea. Esta metodología analiza la densidad corporal y el volumen. Vamos a explicarlo. Esta imagen que ustedes están viendo, dicho sea de paso, es un pesaje hidroestático ya como muy moderno. No es como tradicionalmente se realiza, ¿verdad? Ya lo conocerán más adelante. Hace 40 años aproximadamente, y si no es que un poco más, esta metodología era considerada la gold standard, ¿sale? La mejor metodología cuando no se podía hacer análisis de disección cadavérica. Y bueno, el funcionamiento es muy interesante, la historia detrás del pesaje hidroestático. Se basa en el principio de Arquímedes, que habla sobre la densidad de los cuerpos. ¿Cuál es la historia detrás? Bueno, Arquímedes, un científico prodigio de hace muchas épocas,
fue solicitado por el rey Herón II de Italia y le dijeron, a ver, al rey le acaban de entregar una corona, un onafre es las personas que antiguamente hacían aleaciones de diferentes metales, oro, cobre, bronce, plata, etcétera. Dijeron, le acaban de hacer una corona con varias joyas y bueno, le han dicho estos onafres que es de oro sólido. Pero bueno, los onafres en la antigüedad, puesto que no había un método muy real de comprobación, timaban muchísimo a las personas. Entonces, lo que el rey quería saber era que no lo engañaran. Le dijo a Arquímedes, yo quiero que tú me ayudes a descubrir que esta corona realmente es de oro sólido y que esos onafres no me han engañado, no solo me han puesto un baño de oro y ya, ¿verdad? Y le dijo, si tú no descubres cómo hacerlo, te voy a cortar tu cabeza. Y bajo ese grado de motivación, pues Arquímedes empezó a trabajar, entre muchas cosas, pensó en derretir la corona, pero dijo, a ver, si yo derrito esta corona, le voy a echar a perder las joyas y va a salir contraproducente. Y la historia es que ya estaba él tan cansado que fue a su casa, llenó la bañera o la tina, sale con agua, y de tan cansado que estaba, se dejó caer. Y en cuanto se dejó caer, notó que se desplazaba una cantidad de la tina muy semejante de agua respecto a la que su propio cuerpo ocupaba dentro de la misma. Y él ahí se levantó rápidamente, se fue corriendo desnudo por las calles de Viena a gritar Eureka, ¿verdad? Eureka, lo tengo. Él había descubierto el principio de la densidad de los cuerpos. ¿Cuál es ese principio? A grosso modo, se habla que el agua tiene una densidad específicamente de 1 gramo entre cada milímetro, ¿vale? Esa es la densidad del agua, de 1. Por otra parte, la masa grasa tiene una densidad de 0.9 gramos entre cada mililitro, no entre cada milímetro, perdón, entre cada mililitro. Eso quiere decir que si tú pones aceite en el agua, ¿qué pasa? Flota, ¿verdad? Y eso es porque el aceite es menos denso respecto al agua. Por otra parte, la masa que es libre de grasa, como tal, la masa libre de grasa, tiene una densidad superior al agua, 1.1 gramos entre cada mililitro. Eso quiere decir que si nosotros ponemos algo que sea más denso que el agua, nuestro cuerpo humano, la explicación sería los pulmones, los huesos o la masa muscular, pues tendría o tendería a hundirse. Y eso es el principio de la densidad de los cuerpos. Todos en primaria alguna vez hacíamos este experimento de poner agua en un vaso, en un refractario, y pues bueno, lo que hacías era hacer un barquito, lo ponías en el agua, el barquito era mucho más grande, pero muy ligero y flotaba. Y por otra parte, agarrabas una piedrita que era muy pequeña, tú la ponías dentro del agua y a pesar de que era más pequeña que ese barquito, ¿qué sucedía con la piedrita? Se hundía porque era mucho más densa. Y en ese sentido, bueno, es como se trabaja el principio, repito, de la densidad de los cuerpos. Este es un pesaje hidrostático convencional. Ustedes están viendo aquí a esta chica que lo que estaba haciendo ahí era analizar la temperatura del agua. Esto es fundamental. Antes de hacer la inmersión de algún sujeto hay que analizar la temperatura del agua, debido a que a medida que la temperatura del agua sea mayor, la densidad de la misma es menor, ¿sale? Y bueno, es importante hacer la medición de la temperatura para conocer la densidad del agua, ya que esa densidad se ingresa a una ecuación para determinar la densidad del cuerpo, ¿vale? Una vez explicado esto, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Se cita, por supuesto, al cliente, al paciente, que va a ser medido en este pesaje hidrostático. Lo ideal es que esa persona se presente pues con el mínimo de vestimenta. Idealmente debería ser un traje de baño de estos que no atrape el aire, se ubica, no hay unos que de pronto te metes al agua y se inflan, no debería ser de esos. Una vez que estás ahí, bueno, hay que sumergirse bien, mojarse bien la cara, la cabeza, el cabello. Aquí las indicaciones que le están dando a esta persona es que, bueno, que a la indicación del administrador del test, lo que tiene que hacer la chica es meter su cabeza debajo del agua,
y expulsar todo el gas que ella guarda en los pulmones. Tiene que hacer esto. ¿Vale? ¿Y eso por qué lo hace? Bueno, porque nosotros guardamos varios litros de gas en nuestros pulmones. Esto es importante debido a que si ese gas no es expulsado, hay una mayor flotabilidad al momento de registrar el peso bajo el agua, debido a que 1 mililitro de gas es igual a 1 gramo de flotabilidad. Y es por eso que una vez que saca todo el aire, es la persona, el administrador de esta prueba, está viendo burbujitas, cuando ya no ve burbujitas, le toca y la persona ya puede salir del estanque. Por ejemplo, ustedes me están viendo a mí a la distancia, yo soy una persona relativamente alta, mi talla, mi altura es de 1.83 metros o 183 centímetros, y mi masa corporal fuera del agua es de 100 kilogramos, ¿vale? Si yo voy con ustedes, por ejemplo, si yo voy allá con Catalina a Chile y ella me invita a nadar, estoy seguro que si vamos a nadar, ella me puede cargar. A pesar de que yo estoy en 100 kilos fuera del agua, ella me puede cargar sin problema alguno en el agua, como quinceañera, ¿verdad? Me puede pasear. Y eso es porque dentro del agua somos muy ligeritos, somos poco densos, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, es como se puede trabajar acá, de tal forma que esta chica que, no sé, a ojo de buen cubero, le decimos en México, podría tener una masa corporal de algunos 55 kilos fuera del agua, dentro del agua no llegaría, ¿sale? A los 5 kilos. Estaría alrededor de unos 4.5, 4.8 kilos, para que tengan una idea, ¿vale? Bueno, ¿qué consideraciones se deben tener cuando se hace un pesaje hidroestático? Si ustedes alguna vez lo realizan. Mediciones en la diurna, es decir, por la mañana y en ayuno. Esto es para reducir al mínimo el gas de los intestinos. Ya decíamos, 1 mililitro de gas equivale a 1 gramo de flotabilidad. Idealmente, para evaluar el gas residual que hay en los pulmones, se debe utilizar, previo al pesaje hidroestático, la evaluación mediante un respirómetro. Por ejemplo, esto es un respirómetro de la marca Jaeger alemán, que, bueno, pues andará alrededor de unos 10,000 euros, más o menos es lo que cuesta este equipo. Es muy caro. Y de hecho, muchos de los pesajes hidrostáticos que existen no trabajan o no evalúan de esta forma el gas residual que hay en los pulmones, sino que lo estiman, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo. Si no hay un respirómetro, repito, se estima. Ahora, hay que tener un traje de baño, idealmente de tela ajustada, y explicábamos el por qué. Y bueno, a pesar de que podemos hacer la hidrodensitometría en diferentes temperaturas, lo ideal es hacer este pesaje bajo el agua con una temperatura de 35 grados centígrados. Es la que más se recomienda en estudios, la que más se ha utilizado en estudios, y además esto genera un ambiente muy adecuado, muy a gusto, también muy cómodo para el paciente, para el cliente que se somete a este tipo de análisis.